Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy nosotros vamos a, de cierta manera, retomar un poco la materia que teníamos pendiente tras este formulario, ¿cierto? Y esta retroalimentación que tuvimos la última clase. La información o la materia o los contenidos que nosotros vamos a pasar hoy día son en relación a la unidad de los griegos y los romanos, ¿cierto? Pero hoy día nosotros vamos a responder nuestra primera incógnita de la lección 3, que se trata principalmente de cómo los griegos y los romanos tenían la posibilidad de poder transportarse, ¿ya? Nosotros vamos a comprender y vamos a recordar un poquito más, ¿cierto? Que el mar Mediterráneo era su fuente laboral, ¿cierto? Que el mar Mediterráneo claramente es uno de los principales protagonistas de estas dos grandes civilizaciones, ¿cierto? Ellos tenían el control, la historia nos dice que tenían el control absoluto de este famoso mar Mediterráneo, ¿cierto? Y que trataban de cierta manera de poder organizarse, ¿cierto? En base a la tierra, en base al clima que rodeaba este mar y claramente con estrategias mucho más tecnológicas. Otro tipo de transporte que es sumamente importante, y vamos a dejar un poquito de lado el mar Mediterráneo, ¿cierto? Era eran los transportes de carácter más bien privilegiados, ¿ya? Esta primera imagen nos invita a hablar acerca de las literas. Las literas eran lo que usted está observando ahí, ¿cierto? Que era una especie como de cama, la cual transportaban a las personas con mayores rangos sociales, ¿cierto? Y esto era transportado evidentemente por los esclavos, ya que eran los últimos de la escala de la escala social de los romanos en este caso. Por otra parte también encontramos a estos carros, ¿verdad? Que se usaban para trasladar personas, ¿cierto? Y también para poder trasladar todo tipo de alimentos y también tenían una característica bastante tradicionalista que era exclusivamente en base a la atracción de animales, ¿ya? A diferencia del transporte romano, ¿cierto? Acá se usaban principalmente animales. Em, Vamos a retomar una vez más entonces la importancia de esta red de caminos y de rutas comerciales del territorio romano, ¿ya? Acá yo les tengo una imagen que es la que vamos a encontrar en la página 101 del libro, pero además les tengo una imagen súper bacán, que es una imagen satelital de lo que es hoy día el territorio mediterráneo, ¿ya? En el mar, al igual que los griegos, los romanos también tenían barcos y mercantes y militares. Ellos trasladaban no solamente comercio, sino que también trasladaban militares, ¿cierto? Y de esa forma ellos tenían una comunicación sumamente rica, ¿ya? Los romanos crearon el concepto de calzadas, que era una gran red de caminos que se utilizaban por los ejércitos. Y esto también lo utilizaban los comerciantes y también fue importante para el medio de la difusión de la cultura de los romanos. Yo siempre les he mencionado que toda la información que se traspasaba, ¿cierto?, de un lugar a otro, principalmente pasaba por el mar Mediterráneo. Pero también estaban estas calzadas, ¿ya? Y aquí tenemos dos definiciones. Acá están las rutas comerciales, que fíjate que mayoritariamente pasan por el mar, ¿cierto? Pero también están los principales caminos que son estas calzadas que les permitían a ellos poder trasladar ejércitos militares también para poder ir organizándose de mejor manera, ¿ya? Y esta imagen satelital nos muestra que hasta el día de hoy claramente la conectividad entre estos tres continentes, ¿cierto? Es sumamente interesante y también es por parte de estas rutas que evidentemente hoy día son distintas, ¿cierto? Hoy día hablamos de un concepto mucho más moderno, pero que no deja de ser importante y ahí queda evidenciado con las luces más claritas, ¿cierto? De toda la población y de todo lo que se ha conseguido gracias a estas rutas mediterráneas. Por otro lado, vamos a hablar de los oficios y de las labores que tenían los griegos y los romanos,
¿ya? Em, Cuando nosotros observamos a un soldado romano, nosotros nos vamos a imaginar algo muy parecido a esta imagen, ¿cierto? Pero también vamos a comprender que es lo que yo les mencionaba a los niños de otro curso, que no es que los hombres, cuando uno habla de sociedad romana o griega, principalmente va a hablar del soldado griego, del hombre romano, ¿cierto? No es que la mujer no existiera o no sirviera, pero claramente el hombre era el que desarrollaba mayoritariamente las labores y los oficios más importantes de la sociedad, ¿ya? Al igual que hoy, entonces, las personas del pasado también tenían diversos oficios que les permitían poder subsistir y poder mantener a sus familias, ¿cierto? Además de médicos, herreros, políticos, ya que estamos viendo aquí, también habían soldados, habían filósofos, campesinos, ¿cierto? Tanto en Grecia como en Roma, médico, mira, tanto en Grecia como en Roma habían arquitectos, artesanos, músicos, había de todo, en verdad, marinos y había muchas otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados mayoritariamente por hombres, que es lo que yo les mencionaba. Las mujeres, además de cumplir sus funciones administrativas dentro del hogar, también tenían que educar a sus hijos y también tenían que ser mujeres con una administración económica de excelencia dentro de los hogares. Ellas eran las que manejaban los dineros, ¿ya? Y también tenían labores agrícolas y principalmente como esta chiquilla que tenemos aquí, ¿cierto? Que desarrollaba la artesanía, que evidentemente era importante porque eso también generaba las vestimentas y ellas confeccionaban las vestimentas a las personas más importantes de la época, socialmente hablando. ¿Cuál de estos oficios trabajos existen en el presente? ¿Cuál de todos los oficios que pudimos alcanzar a observar tú conoces y que hoy día existan? Hay varios, ¿cierto? Y la otra pregunta que vamos a responder es, ¿qué similitudes y diferencias piensas que existen entre los oficios griegos y los romanos y los del presente? Ya esta pregunta está como muy larga, pero vamos a responderla como con más calma. Ya la vamos a responder en clase y cualquier tipo de duda que usted tenga va a preguntar. Más adelante vamos a observar y vamos a desarrollar la página 103 del libro, ¿ya? Y el punto 4, que es el que está aquí, lo vamos a desarrollar de una manera mucho más simple y va a ser en el cuaderno, ¿ya? Por ahora, esto sería la clase de hoy. Yo voy a retomar la clase con ustedes y me hacen cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, la respondemos en clase.